expondrá un tema que en nuestro país llevó a promulgar una ley en noviembre del año pasado, el 2021, que es la ley 21.375, que todavía no se promulgan las normas, pero bueno, es un tema importante que tiene relación con los cuidados paliativos. Entonces quiero dejar con ustedes a la enfermera Jacqueline Opazo. Ella nos va a hablar de gestión de enfermería del cuidado del paciente paliativo. Jacqueline es enfermera de la Universidad Andrés Bello, posee un magíster en gerencia y administración en servicios de salud de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Es diplomada en cuidados paliativos de la Pontificia Universidad Católica, diplomada en psico-oncología en la Universidad Diego Portales. Actualmente es la subdirectora de atención primaria del Hospital Comunitario Santo Tomás de Limache, que pertenece al Servicio de Salud de Valparaíso, en la Quinta Región. Es socia fundadora de la Sociedad Científica de Enfermería de Cuidados Paliativos, cuyas iniciales son SOCEP, y socia fundadora de la Sociedad Chilena de Enfermería Familiar y Comunitaria, que se abrevia SOCHIANFA. Entonces quiero dejar con ustedes a la señora Jacqueline Opazo. Hola a todos y todas, muy buenas tardes. Espero que estén muy bien y no con tanto frío, con un día bastante helado. Maritza, ¿tú me corriges si se ve bien o no la presentación? Se ve bien, pero te falta ponerlo en modo presentación. Ahí sí. Ahora sí. Muchas gracias. Bueno, tal como mencionó Maritza, desde más o menos unos 8 meses que estamos bastante al tanto y al pendiente también de este tremendo paso que hemos dado a nivel país con la promulgación de la Ley de Cuidados Paliativos Universales. Un poquito para contextualizar, voy a comentar en qué estamos en eso, y también muy contemporáneo mencionar que el día de hoy en la Comisión de Salud del Senado está presentando un equipo de expertos de cuidados paliativos a nivel nacional en conjunto con la ministra de Salud, quienes también están comentando sobre la puesta en marcha de esta importante ley, ya que se viene para este 2022. Un poquito para mostrarles lo que yo voy a presentar, voy a dar a conocer a ustedes en esta presentación, que tiene que ver entonces con una breve introducción y un poco contextualizar en qué estamos a nivel nacional en lo que son los cuidados paliativos, para posteriormente mirar desde las bases disciplinares de la enfermería aquellos modelos y teorías prácticas, ¿cierto?, que nos orientan de mejor manera para la práctica en los cuidados paliativos. Posteriormente voy a mencionar sobre las áreas de gestión que realiza la o el enfermero paliativista, para finalmente hablar sobre el manejo de síntomas, los síntomas más comunes, ¿cierto?, de las personas que se encuentran en cuidados paliativos. Un poquito para hablar sobre el contexto local. Sabemos que la OMS plantea que los cuidados paliativos son una estrategia eficaz de atención a personas con enfermedades potencialmente mortales, con el fin principal y básico, ¿cierto?, de mejorar la calidad de vida en esta etapa, favoreciendo una existencia digna por medio del control de síntomas. También sabemos que los cuidados paliativos son un derecho universal, debiéndose asegurar a toda la población. Y también sabemos que en los distintos niveles de atención en nuestro país y a nivel también mundial, la atención primaria de salud juega un rol fundamental en el cuidado de las personas en la etapa de cuidados paliativos o fin de vida. Dado que más del 70% de las personas enfermas, el lugar que prefieren para fallecer son siempre su domicilio, su hogar. ¿Ya? Y en ese sentido es la atención primaria quien está más cerca de la comunidad, el que está codo a codo con ellos, ¿cierto?, con la familia, y a través de distintos programas a nivel ministerial, como es el programa de dependencia severa, nos acercamos, ¿cierto?, a usuarios con enfermedades limitantes, ¿cierto?, en muchas oportunidades, pero sin
los recursos tanto humanos, de insumos, ¿cierto? Y otros medios para poder brindar cuidados paliativos de calidad, que sean eficaces y que sean costo efectivos. Un poquito para recordar en qué estamos a nivel nacional, entendiendo que este es un encuentro latinoamericano. Chile ha sido uno de los países que a nivel latinoamericano ha implementado los cuidados paliativos desde muy temprano, en el sentido de fortalecer, ¿cierto?, una red especial, que es la red de pacientes con enfermedades oncológicas, ya desde ya el año 1994, ya, y con la reforma en el año 2005, la reforma de salud que vivimos a nivel nacional, hubo un impulso aún mayor, ¿cierto?, sobre algunas patologías que tuvieron garantías explícitas de salud. Y ahí reconoce a los cuidados paliativos oncológicos, ¿cierto?, como un conjunto de enfermedades que requieren la atención urgente desde el punto de vista de la prevención, tratamiento, del manejo y de aquellos pacientes que entran a la etapa de fin de vida. Pero quedaba algo un poquito afuera, y que nosotros en definitiva como profesionales de la salud ligados a los cuidados paliativos y hace también un poco tiempo la sociedad civil necesitaba impulsar desde las políticas públicas, que es la incorporación de los cuidados paliativos universales. Es así que después de más o menos 3 años en el Congreso Nacional, finalmente se promulga el 9 de septiembre del año pasado la Ley de Garantías Universales para Cuidados Paliativos, convirtiéndose en una realidad. ¿Por qué universales? Porque dejamos entonces de mantener o entregar esta prestación exclusivamente a pacientes oncológicos y ampliamos, ¿cierto?, a un número determinado de patologías no oncológicas que requieren de cuidados en fin de vida. Es así entonces como hemos ido avanzando a nivel nacional, ya en las distintas etapas para la puesta en marcha de esta ley. ¿Y en qué va la implementación de la Ley de Cuidados Paliativos Universales al día de hoy? Bueno, desde promulgada la ley en septiembre del año pasado, desde más o menos noviembre se comenzó a trabajar en las orientaciones técnicas por parte de un panel de expertos que finalmente terminó en un documento que entró a su primera revisión en marzo de este año. En misma fecha entra en vigor la ley, ¿ya?, el 21 de marzo del 2022, y paralelamente una serie de borradores a las orientaciones técnicas, ¿cierto?, que tienen en este minuto, nos tiene en un 5º borrador y actualmente enviado a consulta pública el pasado 19 de mayo. ¿Ya? También se hicieron algunos reajustes para poder poner en marcha esta ley, básicamente porque el foco va centrado en la atención primaria de salud, y ahí hay bastantes áreas que tenemos que ir atajando, resguardando, previendo para que sea una puesta en marcha bastante exitosa. Partiendo porque desde la atención primaria de salud no existen expertos en cuidados paliativos. Los especialistas en unidades paliativas se encuentran en el nivel secundario de atención, o sea, en el nivel de especialidades. Y es ahí donde hay una importancia, ¿cierto?, de los centros formadores en el pregrado, en el posgrado de las distintas carreras asociadas al área de la salud, que requieren entonces potenciar las habilidades de este profesional que egresa y también de otorgar especialización, entendiendo que los cuidados paliativos son en sí un área de especialización en salud. En eso estamos ahora a nivel nacional, con hartos desafíos para la puesta en marcha de la ley, trabajando arduamente también en las orientaciones técnicas, y el actual gobierno y por ende las nuevas entidades responsables del Ministerio de Salud están trabajando en una puesta en marcha que vaya enfocado a la atención primaria. Ahora bien, si hablamos un poquito y nos referimos a cuáles son las bases disciplinares de la enfermera o el enfermero, hablando más ya de nuestra profesión y desde nuestra perspectiva, cuáles son las teorías que sustentan, ¿cierto?, las intervenciones que nosotros podemos brindar, que nos guían, ¿cierto?, en la implementación de planes de cuidados
absolutamente adecuados, concretos, realistas, ¿cierto?, en relación al proceso de salud y enfermedad de las personas en cuidados paliativos. Entonces, desde la perspectiva de la enfermería en cuidados paliativos y de estos usuarios que nosotros atendemos en final de vida, hay varios modelos y teorías que nos permiten brindar atenciones holísticas, integrales, donde combinan, ¿cierto?, los aspectos biopsicosocial sumados al aspecto espiritual de esta persona que está en cuidados paliativos y de todo su núcleo familiar. Entonces podría mencionar que existen 3 teorías que son las más utilizadas en el área de cuidados paliativos. La teoría del final tranquilo de la vida, de Rulani Moore, la teoría de los cuidados de Swanson y la teoría del confort, ¿ya?, de Kolkava. Es importante mencionar que en realidad ahí uno va buscando, ¿cierto?, cuáles de ellos hace bastante sentido a la disciplina, ¿cierto?, y a la especialidad de los cuidados paliativos. Desde el punto de vista más personal, considero que la teoría del final tranquilo de la vida de Rulani Moore supone también y nos aproxima mucho a lo que realizamos en la práctica en cuidados paliativos. Habla de mantener la dignidad de la persona, habla de mantener los síntomas más predominantes en la etapa paliativa, en lo más manejados posible. Habla también de la aceptación a la realidad y a la cercanía de la muerte. Habla también de las voluntades anticipadas y del manejo de la autonomía. Entonces, incluye también al grupo familiar. Desde esa perspectiva es una teoría que sin duda corre con la línea, ¿cierto?, desde la especialidad del cuidado paliativo de la mano y da un sustento disciplinar bastante potente. Desde los ámbitos de acción de la enfermera especialista en cuidados paliativos, es un área de especialidad para nosotros como enfermeras y enfermeros que nos pasea por todos los roles, desde lo asistencial, desde la coordinación y el liderazgo de equipos, desde la docencia, desde la investigación, y acá se suma algo bastante importante, lo que tiene que ver con la participación en las políticas públicas, al nivel de decisión que tenemos los especialistas en esta área y el profesional de enfermería. Desde el punto de vista de la gestión asistencial, la enfermera juega un rol fundamental, ¿ya? Yo creo que desde lo práctico, desde lo clínico, yo le podría decir que una enfermera paliativista juega en su día a día en lo asistencial y en la coordinación. Desde lo asistencial, la enfermera realiza una valoración integral del usuario que ingresa al programa a la unidad. Es el punto de partida, es el eje articulador, es el profesional que articula a todo un equipo multidisciplinario que ve más allá de la multidisciplina, sino que se acerca muchísimo a la interdisciplina. Este ingreso integral, esta valoración integral es fundamental. Da la base, ¿cierto?, necesaria para poder pesquisar aquellas necesidades que no están cubiertas de manera bastante precisa, concreta y oportuna. Y nos permite generar un ingreso multidisciplinario con muchísimas más herramientas, ¿cierto?, tanto para el médico paliativista, para el psicólogo experto, ¿cierto?, en procesos de duelo y fin de vida, así como también otros profesionales que juegan un rol bastante importante. Posteriormente, aseguramos el bienestar al proporcionar cuidados, ¿ya?, y medidas de confort. Acompañamos a la persona y a su familia durante todo el proceso de la enfermedad y en la preparación en sí del duelo. Educamos muchísimo a la persona y a la familia respecto a los cuidados de enfermería, al control de síntomas y a los aspectos psicosociales importantes en el proceso de cuidados de fin de vida y también en el proceso de agonía, ¿ya? Velamos por el cumplimiento de las indicaciones y del tratamiento, recalcando que el enfermero paliativista tiene su ámbito de acción en el domicilio, con el cuidador principal, con ese usuario, con la familia ahí, in situ, donde nosotros tenemos que asegurar un cumplimiento acabado de las indicaciones para las personas que están a cargo del cuidado no profesional y no tienen muchas veces las herramientas suficientes, ¿cierto?, para poder abordar
ámbitos o tareas que son de tipo asistenciales. Coordinamos las visitas domiciliarias, realizamos las visitas domiciliarias y mantenemos algo que es muy importante para dar cierta calidad y retroalimentación en la atención, que tiene que ver con los registros actualizados de manera bastante completa e independiente, que se hagan, ¿cierto?, en las atenciones, ya sea en el domicilio como en los centros especializados a nivel secundario, donde el paciente ingresa caminando. Desde el punto de vista del liderazgo y la coordinación, el profesional de enfermería en cuidados paliativos basa el 50% de sus actividades, ¿cierto?, en lo que tiene que ver con la coordinación del cuidado. La coordinación del cuidado me refiero no solamente a las tareas, ¿cierto?, asistenciales propiamente tal, en la coordinación de que el equipo multidisciplinario llegue a las evaluaciones, que tenga todo lo necesario para realizar evaluaciones que sean pertinentes, ¿cierto?, y facilitarlo, sino que también hablo de la adecuada coordinación y gestión a nivel, en los distintos niveles de atención, ¿ya? Independiente en donde nos situemos como especialistas de cuidados paliativos, ya sea la atención primaria de salud, ya sea la atención al nivel de especialidades, inclusive en la atención terciaria de pacientes hospitalizados. Ya recordar que el paciente de cuidados paliativos puede pasar sus últimos días, ¿cierto?, en su domicilio, o también en un centro asistencial, donde también tenemos que proporcionar los cuidados paliativos y donde los profesionales que lo atienden en el nivel terciario de salud tienen que estar en un completo, ¿cierto?, conocimiento, en una actualización del mejor manejo de pacientes en fin de vida. También tenemos que gestionar, ¿cierto?, de manera bastante adecuada, algo que para nosotros es algo inherente al rol, ¿cierto?, que es la gestión de los medios humanos. Estoy hablando del equipo de técnicos paramédicos y también de otros profesionales como el psicólogo, trabajador social, que acá juegan un rol bastante importante en los cuidados paliativos. Desde el punto de vista de la investigación, al ser una especialidad en salud, tenemos un camino que recorrer como enfermeros paliativistas hacia en los procesos de investigación, participar y convocar en procesos, ¿cierto?, que tengan que ver con la gestión del cuidado en esta área, ya evidenciando el quehacer de manera diaria, evidenciando y también generando lazos colaborativos con entidades académicas, por supuesto, para quienes realizan atenciones asistenciales, que muchas veces en lo asistencial no nos da el tiempo para poder designar o tener espacios protegidos para poder hacer investigación. Desde el punto de vista de la docencia, promover el desarrollo y la formación de equipos de salud en cuidados paliativos es fundamental, sobre todo por el acotado número de especialistas en el área. Y ahora es un desafío aún mayor con la puesta en marcha de la Ley de Cuidados Paliativos Universales, toda vez que tenemos que formar a equipos paliativos, ¿cierto?, lo que nosotros conocemos hoy por hoy, que son los cuidados paliativos oncológicos, y también abrirnos a un nuevo desafío, que son los cuidados paliativos no oncológicos, para pacientes, ¿cierto?, con enfermedades, enfermedades crónicas avanzadas, en el caso, por ejemplo, de las enfermedades, enfermedad crónica, renal crónica, enfermedades cardiovasculares, ¿cierto?, enfermedades neurológicas, enfermedades inmunológicas, también que tienen la denominación de enfermedades crónicas avanzadas. Y por otro lado, la educación para la salud, lo que tiene que ver con la educación al usuario, al cuidador, al entorno, a la familia. ¿Por qué no decirlo a la comunidad? Tenemos que acercarnos a esta educación de manera prioritaria, necesaria, urgente. Recordar que el paciente paliativo, ¿cierto?, va a tener su atención. Las unidades paliativas tienen un horario de atención diurno, pero ¿qué pasa con ese paciente cuando son las 12 de la noche y está con una crisis de dolor irruptivo? ¿Se va a la urgencia? ¿Es una urgencia paliativa? Efectivamente, en ese centro asistencial de urgencia existirá conocimiento, manejo y contexto, ¿cierto?, de un paciente. ¿Cómo hacemos que no haya un intervencionismo desmedido en un usuario que está agonizando? Entonces es importante que nosotros fortalezcamos este rol que tenemos, ¿cierto?, de educadores con la misma familia, con el usuario, con el cuidador principal. Desde el punto de vista del manejo de síntomas,
es lo que nosotros más hacemos desde el punto de vista más asistencial, podría decir biomédico tal vez, o biopsicosocial, porque la verdad de las cosas es que lo que manejamos muy a menudo y se nos va un poquito el tiempo asistencial en esto es el manejo de los síntomas. Por ende, sabemos que los síntomas son expresiones subjetivas, ¿cierto? Y que la evaluación de estos síntomas requiere mirar desde la multidimensionalidad, desde el todo a esta persona, ¿ya? De manera de generar un tratamiento y estrategias que vayan personalizadamente y dirigida a la necesidad que está teniendo el usuario en ese minuto. Evaluar es mucho más que cuantificar el síntoma, incluye además verbalizar las necesidades por parte del usuario, ¿ya? Es más allá de lo que yo veo, de lo que yo puedo analizar tal vez con una escala o con algún instrumento, sino que también cómo verbaliza ese usuario, ese paciente, ese enfermo, cómo verbaliza sus propias necesidades. Voy a mirar el chat porque... ok. Podrían estar diciéndome algo y yo estoy hablando más. Entonces, para seguir, comentarles qué hacemos en el ingreso integral de enfermería. Y me quiero detener un poquito acá en el ingreso de enfermería, de lo que hace la enfermera paliativa. Todas y todos hemos realizado algún ingreso de enfermería alguna vez en nuestra vida, desde el pregrado, ya como enfermeros titulados, ¿ya? Y sabemos de la importancia del ingreso, sabemos la importancia de la valoración. En el ámbito de los cuidados paliativos, además nosotros nos apoyamos en un montón de instrumentos que nos permiten evidenciar necesidades, ¿cierto? Desde el punto de vista biopsicosocial, que nos da una amplitud, una mirada mucho más completa de las necesidades también, y nos permite también ver el grado de asistencia, el grado de necesidad de cuidados paliativos que pueda tener un usuario, ¿cierto? Que es derivado de nuestra unidad y que no hay una claridad respecto a eso. Evidentemente que comenzamos con los antecedentes del paciente, que son lo básico y necesario para entender a quién vamos a tratar. Importante tener un conocimiento actualizado de la atención de cuidados paliativos, porque nosotros podemos recibir a un paciente de cuidados paliativos en el comienzo, ¿cierto?, de la etapa paliativa de su enfermedad, o en una etapa bastante avanzada, que es lo que más ocurre a nivel nacional. Un paciente que ya se encuentra en una etapa de fin de vida, con un pronóstico de sobrevida no mayor a 3 meses. Entonces, tenemos que saber cuál es el estado actual en cuidados paliativos de ese usuario. En ciertos aspectos de enfermería que tienen que ver, ¿cierto?, con los dispositivos con los que el paciente viene, si es usuario de sonda, si viene con una colostomía, etc. Para posteriormente basarnos en una anamnesis bastante robusta, bastante completa, ya con una evaluación que va desde el historial clínico a la aplicación de ciertas escalas, pautas y herramientas que utilizamos en cuidados paliativos que voy a mencionar a continuación, ¿ya? Que no son conocidas a no ser que estés dentro del ámbito de los cuidados paliativos, y que es importante que comencemos a conocer, ¿cierto?, todos los profesionales del área de la salud. Y también evaluamos en este ingreso el riesgo social. Es muy importante porque un paciente paliativo requiere de apoyo social, requiere de un cuidador. No puedes atravesar el fin de tu vida en una soledad absoluta, es imposible. Y nosotros como profesionales sanitarios tenemos que también ligarlo a el área social. ¿Cuál es la red de apoyo que tiene este usuario? Si lo vemos desde el punto de vista de las escalas, que quiero detenerme un poquito en esto, ya es conocida la evaluación del dolor físico. No me voy a referir a otros conceptos del dolor, como es el dolor total, ¿cierto?, que enmarca o engloba la multidimensionalidad del dolor, ¿ya? Del dolor no solamente biológico, físico, ¿cierto?, desde el punto de vista inclusive fisiopatológico, sino del dolor social, con la proximidad de la muerte, del dolor emocional con la finitud de la vida, del dolor espiritual, o sea, del sufrimiento en la más amplia expresión de la palabra.
solamente me voy a referir a la evaluación del dolor más bien físico. Tenemos dos escalas que son muy bien conocidas por todos acá los presentes, la escala visual análoga, más conocida como EVA, que es una herramienta que evalúa la intensidad de ciertas sensaciones, inclusive de sentimientos, como es el dolor, es una línea recta, ¿cierto? Que en un extremo significa la ausencia de dolor, sin dolor, como ustedes pueden ver en la figura que está abajo de la lámina, que coincide con la cantidad que dolor siente, y en conjunto la escala visual numérica, ¿ya? Que es un conjunto de números de 0 a 10, donde 0 es la ausencia del dolor, ¿ya? Y 10 la mayor intensidad que pudo haber sentido en su vida esa persona. Y se pide al paciente que seleccione un número que indique la intensidad, ¿cierto? Nos sirve la escala visual efectivamente porque se complementan, ¿ya? Y lo podemos utilizar también para usuarios que no tienen la posibilidad de verbalizar o tienen, ¿cierto?, alguna dificultad para hacerlo o un nivel de entendimiento también menor. Utilizamos en general en el paciente adulto la escala visual numérica, le decimos de 0 a 10 cuánto le duele, ¿cierto? Siendo 0 la ausencia de dolor y siendo 10 el dolor más terrible que usted ha sentido en la vida, tanto así que es capaz de tirarse del piso 10 hacia abajo porque ya no lo tolera, ese es el 10. Y lo ponemos en este escenario y el usuario nos puede decir, ¿cierto? Y ahí podemos clasificar el dolor en leve, moderado o severo. También tenemos otras herramientas que utilizamos en cuidados paliativos, como es este instrumento que se llama NECPAL, que fue creado a partir de una adaptación española de dos escalas, ¿ya? Que ustedes pueden ver aquí, que son el Prognostic Indicator y el Supportive and Palliative Care Indicator Tools. Finalmente se crea este instrumento que tiene como objetivo identificar de manera oportuna a personas con necesidades paliativas también nos puede otorgar una especie de pronóstico de vida que generalmente es bastante limitado, es bastante largo, tiene en general 14 ítems y viene muy bien para la atención a nivel de atención primaria de salud, ¿ya? Es un instrumento de tipo dicotómico, sí o no, y comenzamos con la primera gran pregunta que se tiene que hacer el profesional de salud, básicamente, es decir, este paciente requiere cuidados paliativos, ¿usted cree que va a morir prontamente? Si la respuesta es sí, sigo con los siguientes ítems, ¿ya? Luego tenemos el más conocido, ya estoy hablando de las escalas de estado funcional, o más conocido como performance status. Existen a nivel internacional y a nivel nacional un par de escalas bastante validadas, y lo que yo pongo acá es la escala, una de las más utilizadas, que es el ECO, o ECOG. También está otra que es bastante utilizada en el área de cuidados paliativos, que es Karnofsky, pero voy a detenerme un poquito en esta, ya que habla entonces de si este usuario puede mantener algunas actividades de la vida diaria, ¿cierto? Y con ello la capacidad para el autocuidado, teniendo una puntuación de 0 a 5, ¿ya? Cuando hablamos de pacientes que están, por ejemplo, en un ECOG 3, hablamos de pacientes que están encamados más de la mitad del día por presencia de síntomas y necesitan ayuda para la mayoría de las actividades de la vida diaria. Nosotros podemos recibir en la unidad de cuidados paliativos pacientes que llegan en un ECOG 1, ¿ya? Que si bien vienen con molestia, algún dolor, al realizar alguna actividad forzosa, algún trabajo más bien arduo, generalmente se presenta, pero normalmente con las actividades diarias el paciente anda bien, ¿ya? A veces solamente está en cama algunos momentos porque se siente un poco más cansado. Vemos pacientes que llegan en un ECOG 1 y que evolucionan, ¿cierto?, de manera bastante rápida en los distintos estados, sobre todo en pacientes oncológicos con algunos cánceres de manera más bien específica. Y luego tenemos otro cuestionario que se utiliza, que habla de los síntomas, un cuestionario de síntomas de Edmonton, que es el ESAS, es un instrumento bastante sencillo, se ocupa mucho en paciente oncológico y en cuidados paliativos oncológicos,
porque habla de todas las facetas del paciente, ya desde el dolor, desde el cansancio, de las náuseas, habla del apetito, habla de la depresión, las dificultades para dormir. Es uno de los cuestionarios, ¿cierto?, que tiene un nivel, ¿cierto?, que nos entrega o nos proporciona información bastante importante y es bastante usado en las unidades de cuidados paliativos. Acá les traigo básicamente lo que nosotros hacemos en un plan básico de atención de enfermería bastante general. Por supuesto que la valoración integral, la valoración continua que realiza el enfermero paliativista permite ir variando nuestros planes de intervención, ¿cierto?, de manera de acercarlos a la realidad y a las necesidades que va teniendo el paciente a medida que avanza su enfermedad crónica terminal. Principalmente nos basamos en priorizar el alivio de síntomas molestos o algún síntoma que esté alterado con el equipo médico. Agendamos, ¿cierto?, el ingreso médico oportuno según la necesidad, ya saber si este paciente puede seguir en una etapa ambulatoria, dependiendo, por ejemplo, del estado funcional que tenga, o de la evaluación de algunas escalas de ingreso, o si el paciente es derivado a la atención domiciliaria. Educamos por sobre todo a la familia en relación al programa, sobre los cuidados paliativos, despejamos las dudas de este familiar, de este cuidador y también por sobre todo de este paciente, ¿ya? Nos jugamos día a día en esta educación y en este ingreso y nos basamos en los pilares éticos fundamentales, ¿cierto?, de la bioética en sí. Entregamos los números de contacto de las unidades desde lo logístico, desde lo práctico, qué hacer en un horario inhábil bajo ciertas exacerbaciones de síntomas, por ejemplo, ¿ya? Entregamos indicaciones médicas, reforzamos, porque esto lo hace el médico paliativista, pero muchas veces nosotros como enfermeros vamos y reforzamos una adecuada entendimiento de las indicaciones. En caso que se inicie un tratamiento que sea inmediato, entregamos ciertas planillas educativas en relación a horarios, mezcla de medicamentos, entre otras cosas que tienen que ver con la administración de los mismos. Gestionamos con otras unidades importantísimas en los servicios de hospitalizados, los servicios de atención primaria, como es la unidad de farmacia para la entrega de los medicamentos, de acuerdo a las indicaciones establecidas. Entregamos insumos clínicos si corresponde a la misma familia o tutor. Por ejemplo, insumos de instalación de vía subcutánea. ¿Qué pasa si se le sale una vía subcutánea a un paciente un día domingo a las 3 de la tarde? Un paciente que está con dolor, un paciente que yo al moverlo, ¿cierto?, va a presentar molestias importantes. Lo llevo a la urgencia, lo llevo al SAPU. No, es el familiar finalmente quien va a tener que saber instalar de manera correcta, adecuada y segura estos dispositivos en su domicilio. Y es el profesional de enfermería quien adiestra y entrega de manera segura indicaciones que permiten a este familiar poder actuar en situaciones, ¿cierto?, de urgencias, por así decirlo, paliativas domiciliarias que no requieren concurrir a un centro asistencial. Además, gestionamos ayudas técnicas en caso necesario y derivamos a otros profesionales del área, psicólogos, trabajadores sociales, nutricionistas, kinesiólogos, según la prioridad. Un poquito para recordar cuáles son los síntomas más comunes en personas que están en cuidados paliativos y la cantidad de actividades que nosotros realizamos como enfermeras y como enfermeros, como profesionales, ¿cierto? Y como expertos en la gestión del cuidado, ¿cierto? En lo que tiene que ver con síntomas como dolor, constipación, náusea, vómito, disnea, tos, retención urinaria, incontinencia, delirio, insomnio y anorexia. Por solo mencionar algunas desde el punto de vista más bien biológico, ¿ya?, sin mencionar algunas, ¿cierto?, que van en el ámbito ámbito psicológico, emocional y espiritual, donde nosotros también tenemos un rol fundamental. Un poquito para finalizar, comentarles que nosotros como enfermeras y enfermeros paliativistas somos la columna vertebral de los programas de cuidados paliativos. Vemos todas las aristas, ya estamos en todo el proceso de fin de vida, acompañamos de manera activa al usuario,
¿ya? Entregamos también indicaciones y trabajamos en equipo interdisciplinario, de una manera bastante maravillosa y un poco apartada de la tradicionalidad de los equipos multidisciplinarios en ambientes hospitalarios, por ejemplo. ¿Ya? Una psicóloga puede saber la instalación y la educación de la instalación de una vía subcutánea, y una enfermera va a tener la capacidad de poder contener a una persona en un momento crítico de dolor emocional sin ser psicóloga. ¿Ya? Entonces, un poquito para yo mostrarles qué son los cuidados paliativos y cómo el profesional de enfermería con especialidad en el área logra tener una mirada absolutamente, para la redundancia, especialista, ¿cierto? Entendiendo que los cuidados paliativos son una especialidad en salud. Un poquito para concluir, mencionar que la ley de cuidados paliativos muestra una oportunidad para disminuir una inequidad en el acceso de salud a los usuarios con enfermedades crónicas avanzadas, potencialmente mortales, que requieren de cuidados paliativos, ¿ya? Y también un poquito visibilizar la importancia que va a tener la atención primaria en este proceso, porque quiénes son quienes otorgan los cuidados domiciliarios a los usuarios en condiciones de dependencia severa, es algo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo, ¿ya? Con recursos bastante limitados y no especializados en el área paliativa, y cómo se abre una oportunidad también para los enfermeros de la atención primaria de salud. El fortalecimiento de los cuidados paliativos en los distintos niveles, la importancia de tener conocimientos claros y precisos desde un enfermero de medicina de un hospital o desde una unidad médico-quirúrgica de una clínica privada, hasta el enfermero, ¿cierto?, de la atención primaria que va a ir a intervenir a un paciente con una enfermedad crónica avanzada, entendiendo que las enfermedades crónicas no transmisibles siguen siendo la primera causa de muerte en nuestro país y a nivel mundial. El profesional de enfermería promueve intervenciones directas de cuidado a nivel domiciliario basadas en una valoración integral y con un marco o con una base disciplinar sólida, ¿ya? Y permite realizar intervenciones dirigidas, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de ese usuario en un contexto domiciliario idealmente, porque es nuestra realidad local, ¿cierto? Nuestros pacientes mueren en nuestros hogares, pero sin duda también fortaleciendo nuevas instituciones que se dedican, ¿cierto?, a dar cuidados al final de la vida, aquellos hospices que se están estableciendo a nivel nacional e inclusive latinoamericano. Recordar que Casa Luz es el primer hospice pediátrico a nivel latinoamericano que abrió sus puertas hace un par de meses, y a nivel nacional tenemos también la experiencia, por ejemplo, de la Clínica Familia en la región metropolitana. Yo vivo en Limache, por eso le digo la región metropolitana de Santiago, ya que tiene bastante experiencia ya en el cuidado de pacientes con enfermedades crónicas avanzadas y en proceso de fin de vida. Ahí está un poquito la bibliografía donde saqué, me basé para poder realizar esta presentación. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Jacqueline, porque nos mostraste un tema que es bastante novedoso. Es una especialidad de enfermería. No veo preguntas todavía en el chat. No sé si alguien quiere preguntar algo. Solamente veo felicitaciones para ti por la presentación que hiciste. Yo creo que es un tema un poquito desconocido todavía. Me imagino que en todos lados, no solamente en Chile. Pero esa era la idea, que nos instruyamos, que como tú mencionaste, Chile ya está avanzando en esto porque ya es una ley, y eso ya va a permitir poner un piso en el que todos los pacientes van a poder ser atendidos y tener finalmente porque no todos se mejoran, pero y pensando en ellos, que tengan una muerte digna, tranquila, con su familia, sin dolor. Eso. Acá acaba de salir una pregunta Teodora, si en la unidad de cuidados paliativos, ¿quiénes integran el equipo de los cuidados? ¿Quiénes integran el equipo de los cuidados? ¿Quién determina que el paciente es candidato a ser tratado en la unidad de cuidados paliativos? Y
si el paciente se encuentra en esa unidad, si es que puede seguir recibiendo tratamiento como TR, QT y otros. No sé si tú sabes qué significa el TR, el QT. Sí, Me declaro ignorante. bueno, Solo te transmito la pregunta. sí, efectivamente actualmente a nivel nacional en Chile solamente las personas que tienen un diagnóstico oncológico avanzado, un diagnóstico oncológico avanzado, sin posibilidad entonces de remisión de la enfermedad oncológica, ingresa a los cuidados paliativos. Después de desde la promulgación de la ley, se van a incluir 9 patologías bien determinadas, ¿cierto?, para el ingreso a cuidados paliativos de personas con estas patologías no oncológicas. Pero hasta el día de hoy lo que nosotros tenemos es el ingreso, en la práctica, el ingreso a pacientes paliativos, ¿cierto?, que llegan a una etapa avanzada de su enfermedad y que no pueden tener entonces un manejo que les permita la recuperación. Entonces ingresan a cuidados paliativos para dar un manejo a los síntomas. Es cuando al paciente erróneamente le dicen no hay nada más que hacer. ¿Ah? Es erróneo porque hay mucho más que hacer, en el sentido de que los cuidados paliativos existen. Entonces sí tenemos mucho que hacer. Tenemos que darle una mejor calidad de vida y una muerte digna a una persona, ¿cierto?, que tiene una enfermedad que no es recuperable, que es avanzada. Eso es lo que existe hoy. Con la puesta en marcha de esta ley se abre a 9 patologías bien determinadas, entre ellas, por ejemplo, estoy hablando de la insuficiencia cardíaca en etapas avanzadas, la insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal, o sea, se abre a los diagnósticos no oncológicos. Cuando el paciente se encuentra en la unidad, puede seguir realizándose tratamientos de quimio y radioterapia, entiendo que a eso se refiere QT, y entonces sí puede, porque existe la quimio y la radioterapia paliativa, ¿ya? Porque existen como herramientas terapéuticas para mejorar la calidad de vida. Por supuesto que ese paciente no se va a recuperar de su patología oncológica, por ejemplo, pero sí podemos mejorar la calidad de vida a través de quimioterapias que sean efectivas para el manejo de síntomas y que no se superponga, ¿cierto?, el disconfort que causan con los efectos positivos que pueden causar también, como quimioterapia y radioterapia paliativa o inmunoterapia paliativa. Reciben todo el tratamiento farmacológico y las atenciones del equipo multidisciplinario compuesto por enfermera paliativista, médico paliativista, TENS capacitada, psicólogo, trabajador social y en algunas oportunidades, dependiendo de la unidad, kinesiólogo, nutricionista de llamado, y también participa activamente el químico farmacéutico. Tengo 3 preguntas más. Una creo que ya la contestaste, es que si la nueva ley incluía cuidados paliativos para enfermedades no oncológicas, y que mencionaste que había 9 enfermedades como la insuficiencia cardíaca, así que creo que esa ya, check. Y la otra es si tienes conocimiento de fecha en que se van a conocer las orientaciones técnicas de la ley, para implementar la ley. Como comenté, estamos en el 5º borrador, en una etapa, ¿cierto?, de consulta pública, que está disponible el link para que ustedes puedan, en la página del Ministerio de Salud, está disponible el link para que ustedes puedan hacer sus sugerencias también. En relación a la orientación técnica, vamos a comenzar en una puesta en marcha que es paulatina, ya que tiene un enfoque en la atención primaria de salud. Esta puesta en marcha incluye, ¿cierto?, comenzar con un 20% de la población objetivo a ingresar al cuidado paliativo no oncológico a partir del 3er trimestre de este año, ¿ya? Y de manera gradual para llegar a una población total estimada en un plazo de 3 años más. Y la otra pregunta es, ¿cómo se está implementando esta ley en tu centro? Todavía no está implementada. ¿Y por qué no está implementada? Porque tienen que bajar desde el nivel central no solo las orientaciones técnicas, sino también los recursos disponibles para aquello, ¿ya? Porque esta es una ley que viene con presupuesto asociado. Vale decir que tenemos que contratar capital humano capacitado para poder incorporarse a los equipos, formar un equipo paliativo no oncológico, por ejemplo, en la atención primaria de salud.
¿ya? Hay algunas unidades que se han ido adelantando de acuerdo a las directrices de sus referentes locales dentro de los servicios de salud a nivel nacional, con algunos ingresos muy específicos de pacientes, por ejemplo, insuficientes respiratorios, que se ha dado bastante, porque podemos otorgar, por ejemplo, apoyo de oxígeno suplementario, domiciliario, etc. Entonces, básicamente va por esa línea. Va a fortalecerse, no está 100% implementado, estamos trabajando en la implementación de acuerdo a las directrices que todavía no llegan, ¿cierto? Pero más que nada no llegan los recursos asociados a eso. ¿Cómo van a llegar los recursos asociados a la atención municipal o al área municipal? A través de PRAPS, que son programas de resolución en la atención primaria, donde llegan dineros establecidos para la contratación de personal, ¿cierto? Y poder poner en marcha este proyecto, esta ley, digamos. Preguntan cómo pueden lograr la especialidad. Yo sé que hay diplomados. En Chile, sí, Sí, en en Chile Chile al los menos. cuidados paliativos están desde marzo del 2021, si no mal recuerdo, ya reconocidos en el CONASEM para el profesional médico. Para nosotros los enfermeros, lo que no hay una especialidad propiamente tal, estamos trabajando todavía a nivel ministerial como enfermeras y enfermeros para que acepten algunas especialidades dentro del área de la salud, siendo oncología, la enfermería oncológica, una especialidad ya reconocida a nivel ministerial, no así cuidados paliativos. Pero si tú te quieres especializar en el área, lo que es disponible a nivel nacional son diplomados en distintas universidades a lo largo del país, ¿ya? Y en otros países donde los cuidados paliativos van muchísimo más adelantados que nosotros, como por ejemplo en España, puedes optar a ciertas maestrías en cuidados paliativos, sin mencionar que puedes hacerlo en países donde los cuidados paliativos van bastante más avanzados, pero que son de habla inglesa, como es Canadá e Inglaterra. Perfecto. No veo más preguntas ni en el chat ni por las preguntas. Jacqueline, te quiero de verdad dar las gracias porque es un tema novedoso, yo creo que para muchos, que al menos en los que son de Chile pronto van a poder ver cómo se implementa en los distintos centros hospitalarios a través de esta ley, y eso es bueno porque va a mejorar la calidad de vida de muchos pacientes y es lo que uno pretende. Entonces, Muchas habiendo gracias. finalizado, no a ti,